les bendiga, queridos hermanos. Bueno, pues Dios es bueno, ¿verdad? Y Él tiene una palabra para nosotros y damos muchas gracias a Dios pues por la oportunidad, porque es un privilegio, es un honor y es una gran bendición poder compartir lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. ¿Y qué le parece si me acompaña a orar antes de iniciar? Te damos muchas gracias, Señor, por este día. Te damos muchas gracias, Padre, por la vida de cada uno de nosotros, porque tú nos has permitido, Señor, venir delante de tu presencia a escuchar tu palabra, Señor. El Maestro por excelencia eres tú, el Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos da la sabiduría y la revelación de tu palabra, Señor. Ayúdame a poder exponerla y ayuda, Señor, a mis hermanos para que la podamos entender, la podamos atesorar y la podamos poner por obra, que es lo más importante, Señor, porque de eso se trata, que aprendamos para poder poner en práctica los principios y lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, vamos a continuar. Saben que estamos viendo el libro de Éxodo y el pastor terminó ya la serie del tabernáculo con los utensilios. Vamos a continuar por esa misma línea y el tema que vamos a venir viendo ahora para desarrollar va a ser el sacerdocio. Entonces, el tema del estudio va a ser el sacerdocio. No lo vamos a terminar el día de hoy, obviamente, porque es un estudio un poco extenso, que tiene mucha riqueza donde podemos estar aprendiendo. Y no les puedo decir exactamente cuántas secciones nos va a tardar, cuántos jueves, cuántas lecciones vamos a tomar, pero que sean las que Dios quiera, ¿verdad? El día de hoy vamos a iniciar con la introducción y bueno, ya en lo que vamos a ir desarrollando vamos a ir tomando el tiempo. Lo primero que vamos a ver es que el significado de la palabra sacerdocio y sacerdote viene de la raíz del hebreo que dice Kahan, K-A-H-A-N, y significa mediar en cultos religiosos. También significa oficiar como sacerdote. Después, la palabra sacerdocio también viene del hebreo Kehunnan, que es igual K-E-H-U-N-N-A-H, y significa ministerio, significa sacerdote y significa también mediador. Otra palabra también que se deriva de la palabra sacerdocio o sacerdote es pontífice. Pontífice es de latín y es un vocablo que se divide en dos partes. Ponte, que quiere decir puente, y fice es construir o ser un puente. Puede ser construir un puente o servir de puente, pontífice. Yo creo que alguien de ustedes han escuchado ese vocablo, ¿verdad? Pontífice. Nos familiarizamos con eso. Bueno, entonces, un sacerdote es el significado de un mediador. Es el que conecta. Entonces, es también un árbitro. Se puede tomar como un árbitro. La definición nos dice que es un árbitro que restaura la paz entre dos personas a través de llevar a cabo las condiciones de un pacto. Entonces, tenemos varias similitudes. Cuando hablamos de sacerdote, estamos hablando de un puente, estamos hablando de un mediador, estamos hablando de alguien que hace cumplir las partes de un pacto estipulado. La palabra mediador también en el latín viene de la palabra mesites, y mesites quiere decir árbitro, ya lo había mencionado antes, árbitro. Y entonces podemos definir con todos estos significados que nos da el diccionario, podemos sacar una conclusión y tratar de definir lo que es entonces un sacerdote. Y yo puse un sacerdote es alguien apartado y consagrado para hacer la labor de intercesión y mediación y conexión a favor del pueblo delante de una deidad, delante de Dios en el caso de nosotros los creyentes. Y sacerdocio sería ejercer la labor de sacerdote, es decir, ministrar delante de Dios a favor del pueblo.
A diferencia del profeta, sabemos que el profeta era aquel que Dios le hablaba al profeta y el profeta le daba la palabra al pueblo. Ahora, el sacerdote, el mediador, es que el pueblo le dice al sacerdote y el sacerdote viene delante de Dios en favor del pueblo a oficiar todos estos ritos, ¿verdad? Entonces, el sacerdocio en el Antiguo Testamento, antes de la ley mosaica, podemos encontrar que ya existían sacerdotes. Antes de que Dios le diera la ley a Moisés oficialmente y él oficialmente instituyera el sacerdocio en el pueblo de Israel, ya existían los sacerdotes. ¿Alguien recuerda quién es el primer sacerdote registrado en la Biblia? No les voy a preguntar mucho, ya no les gusta que les pregunte. Bueno, el primer sacerdote, si no se acuerdan, antes de la ley mosaica estamos hablando, ¿ok? Antes de la ley, no en la ley. De la ley dada por Dios sabemos que fue Aarón, pero antes de la ley mosaica, el primer sacerdote que se registra en la palabra es Melquisedec. Y lo encontramos en Génesis 14, del 18 al 20. Es la primera vez que este personaje misterioso aparece. Si me acompañan, Génesis 14, 18 al 20, y dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Yo sé que todos ustedes están muy familiarizados con esta historia, ¿verdad? Abraham viene después de esta guerra que hubieron, viene con un botín, sale al encuentro Melquisedec y le da. Pero aquí de lo que estamos hablando es de el sacerdocio, que ya se mencionaba la palabra antes de ser dada la ley. Melquisedec significa rey de justicia. Es un dato que es necesario que tengamos por lo que vamos a ver después, más adelante durante el estudio. Y dice que fue rey, o sea, era sacerdote, pero era un rey. Salem es lo que hoy conocemos como Jerusalén, era la misma región de lo que hoy es Jerusalén. Entonces, sin embargo, también existen sacerdotes de los dioses paganos. Los vemos a lo largo de todo el Génesis y por toda la Biblia, empezando desde Egipto, ¿verdad? El primer sacerdote que se menciona como de un dios pagano es Potífera. Potífera fue un sacerdote de On. On era una deidad que adoraban los egipcios en el tiempo de José primeramente. Potífera tenía una hija que se llamaba Asenat. Y Asenat, ¿saben de quién fue esposa? ¿No saben de quién fue esposa? Asenat fue la esposa de José, el soñador. O sea, José se casó con una hija de un sacerdote pagano, de un ídolo, de eso. Pero, y de su descendencia, de José y Asenat, nacieron Manasés y Efraín, ¿verdad? Los hijos de José. Entonces, la palabra sacerdote que se utiliza para los sacerdotes paganos y para los sacerdotes de Dios es exactamente la misma. Es el mismo significado, es el mismo sentido, la misma función. Si recuerdan, los idólatras, los egipcios, todos esos presentaban sacrificios a sus dioses. Entonces ellos venían al sacerdote y el sacerdote venía y presentaba el sacrificio, las ofrendas a favor del pueblo. Fue lo que vimos que es un sacerdote. O sea, la función que ejercían es exactamente la misma, con la gran diferencia que la única deidad real es Dios. Todos los demás que eran ídolos. Era idolatría, eran pueblos paganos y tenían idolatrías. Sin embargo, ellos practicaban el sacerdocio. Sabemos que el enemigo es copia, ¿verdad? Él siempre copia, él siempre imita, él siempre trata de hacer lo mismo. Él no crea, él no es creador, solo nuestro Dios es creador, pero él siempre imita. Desde el principio ha sido mentiroso e imita, y entonces usaban esto. Ahora, también nos menciona la Biblia otro tipo, bueno, eran el mismo tipo de sacerdotes, pero de otra descendencia,
que era de la descendencia de los madianitas. ¿Recuerdan quiénes eran los madianitas? Ya hemos hablado, el pastor ya nos ha explicado de eso. Los madianitas son descendientes de Abraham. Suena raro, ¿verdad? Pero sí, son descendientes de Abraham, pero no con Sara, sino con Cetura. Después de que Abraham murió, tomó otra mujer, Cetura, y le dio descendencia, le dio algunos hijos. Acompáñenme a Génesis 25:1. Dice, Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isaac y Sua. Joksán engendró a Seba y a Debán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. Qué nombres, ¿verdad? Como yo, se parecen a los nombres que yo escogía. Entonces, los madianitas eran otro tipo de sacerdocios. Aunque eran descendientes de Abraham, no practicaban la fe como Abraham, eran idólatras. Si leen en Génesis anterior, después de esto, dice que Abraham despidió a esos hijos y se fueron a otra región y él continuó solamente con el hijo de la promesa. Entonces, también la Biblia nos muestra después de los madianitas a Jetro. ¿Sí se acuerdan de Jetro? Jetro dice que era sacerdote ¿de dónde? De Madián, era madianita, era Jetro. Entonces, Jetro en Éxodo 18:12, si me pueden acompañar. Jetro dice, y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Entonces Jetro, a pesar de ser de Madián y a pesar de ser idólatra, también como que había una conexión. Después de que Jetro escuchó todas las maravillas que había hecho Jehová con Moisés, que los había sacado de Egipto, todo lo que pasaron, que había abierto el mar, después de que él escuchó todo eso, Jetro tomó sacrificio y dijo esto en el 18:10, un capítulo antes, Éxodo 18:10 al 11, dice, y dijo Jetro, bendito sea Jehová que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Mira lo que dice Jetro, es interesante, dice, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Jetro era un sacerdote de Madián, o sea, Jetro sabía la idolatría, Jetro sabía lo que era sacrificar, lo que era ir a pedir delante de las deidades, de los ídolos. Entonces él dijo, reconoció, tomó sacrificio y lo hizo. Entonces vemos estos sacerdotes antes de que se diera la ley. Y en todos los ejemplos que hemos visto, como ya les dije, el título es el mismo y la función era exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero también, aparte de estos sacerdotes que se menciona en la Biblia, hubo muchos hombres de Dios que practicaron el sacerdocio en sus familias y en sus clanes sin tener el título de sacerdotes. Sin tenerlo, ellos hicieron la función de sacerdote. Y el primer ejemplo que vamos a ver es Noé. Génesis 8:20 al 21. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente. Vemos aquí un sacrificio
el sacrificio que ofreció Noé fue un sacrificio de gratitud y fue una ofrenda de alabanza. ¿Cómo estaba Noé cuando Dios le dice, haz el arca y él obedece? Ustedes conocen toda la historia, ya la vimos, ya la estudiamos, pero después de todo eso, él lo vive. Primero se lo dieron y él obra en fe, lo vive, y después de que salen del arca, lo primero que hizo Noé fue tomar de lo que había. Si sabemos, en el arca, aunque era grande y había muchos animales, pero se puede decir que había muchos, pero a la vez había pocos, porque todos los demás murieron, y de esos animales tenía que volver a sobrepoblarse. Pero ¿qué hizo Noé? Él dijo, bueno, no importa, las primicias son para Dios, las primicias lo mejor, y él no va a permitir que haya una extinción, sino al ofrecer él el sacrificio en gratitud y en agradecimiento por lo que Dios había dado, las primicias y un nuevo comienzo. Noé tenía bien claro que él y su familia iban a ser un nuevo comienzo, una nueva raza que se iba a levantar, y Noé tenía bien claro que solamente dependía de la providencia de Dios en todos los aspectos. ¿Ven? Es algo que nosotros tenemos que atesorar en nuestro corazón y vivirlo y ponerlo en práctica. Hay situaciones, hay veces que vamos a tener que comenzar de nuevo. No sabemos exactamente dónde Dios nos lleve en algún momento, o cualquier cosa que nosotros tengamos que hacer. Y cuando nosotros entendemos que si ponemos a Dios primero y ofrecemos a Él lo mejor de nosotros, y de lo aparentemente poquito que tenía Noé pudo presentar sacrificio, yo creo que nosotros también podemos tener ese principio, ¿verdad? Otro de los que ofrecieron sacrificio y de los que hicieron función de sacerdote sin tener el título fue Abraham. Ustedes conocen la historia de Abraham, ¿verdad? La primera vez que Abraham ofreció un sacrificio a Jehová, ¿cuándo fue? ¿Alguien se acuerda? Ese fue posterior, pero el primero. Ok. Génesis 12:8. Génesis 12:8. Dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, y teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó ahí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. ¿Qué está pasando aquí? Esos son los inicios de Abraham. Cuando Dios lo llama y le dice, deja tu tierra, deja tu casa, deja todo, te voy a mostrar una nueva dirección, yo te voy a llevar a otro lugar y te voy a bendecir. Entonces, él lo hace en fe. Llega un momento donde está en esta parte, no había pasado mucho tiempo cuando Dios se le aparece. Después de que le hizo el llamado, él actuó. Y cuando Dios vio que actuó, o sea, Dios le dio la indicación y Abraham lo hizo. Una vez que Dios vio que lo hizo y ya estaba un poco lejos de donde él vivía, se le aparece y le dice, ¿qué le dijo? Le dijo que que la tierra que pisaba era la tierra que él le iba a dar a su descendencia. Fue cuando Dios le da la promesa de que toda la tierra que él estaba pisando iba a ser para su descendencia. Una vez que le da la promesa y que Dios se le aparece a Abraham, entonces Abraham alza un altar, ofrece sacrificio y da ofrenda de holocausto al Señor. Y en Génesis, lo que nos decía hermana Oscarina, en Génesis 22, yo sé que todos conocen la historia también, nos narra la historia de cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique ¿a quién? A Isaac, ¿verdad? Entonces vemos eso tan conmovedor. Y si vemos esta historia, cuando ellos van para ofrecer el sacrificio, Isaac le dice no tengo la referencia aquí, pero todo está en Génesis 22, si ustedes lo quieren buscar en su casa. Pero lo interesante es de que ellos van, Dios le dice, dame a tu hijo, y ellos van. Entonces Isaac le dice, bueno, tenemos la leña, tenemos esto, tenemos todo para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero?
¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que Isaac sabía cómo se oficiaban los sacrificios, que era un estilo de vida que llevaban, que no era solamente algo que tenían como remotamente, sino que era algo que practicaban. Aunque no había sido instituido el sacerdocio como tal, ofrecían ofrendas y hacían funciones de sacerdote. Después tenemos al mismo Isaac. Mire, primero querían que fuera el cordero y ahora lo vemos a él ofreciendo también holocausto y ofrenda a Jehová. Génesis 26, 25. Dice, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. ¿Qué está pasando en este momento con la vida de Isaac? En ese momento Isaac estaba habitando en la tierra de los filisteos, donde el rey era Amalec. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo hambre en la tierra, en esa región, y muy cerca, dicen ahí en la Biblia, dice descendía, o sea que estaba en la parte más baja, estaba Egipto. La tendencia, sabemos muchas veces que cuando había hambre en la tierra, varias veces Egipto no estaba pasando hambre, ¿verdad? Algo pasaba ahí, pero había hambres alrededor, pero varias veces en la Biblia se nos dice que Egipto había prosperidad. Sin embargo, Dios le aparece a Isaac y le dice, no te vayas de aquí, no te vayas, no desciendas a Egipto, le dice literalmente. No desciendas y yo aquí te voy a bendecir, vas a ser próspero. Entonces Isaac obedece y se queda ahí en la tierra, se queda viviendo con los filisteos y con el rey Amalec. Y Dios lo prospera a tal grado que viene el mismo rey Amalec y le dice, te tienes que ir. ¿Por qué le dijo te tienes que ir? Porque has prosperado más que yo. O sea, te has hecho fuerte, te has hecho poderoso, tienes tantas cosas que te tememos. Entonces, te tienes que ir. Pero Jehová le había dicho que no se fuera, que él lo iba a bendecir ahí. ¿Qué hacemos entonces? Estamos en un dilema. Pero era el rey, era el territorio era de él, el que mandaba. Entonces, exactamente. Isaac se va un poquito a las afueras, no se fue tan lejos, siguió en esas tierras, pero se fue un poquito a los bordes. ¿Y qué pasó? Que los pastores de ellos que apacentaban ahí vinieron porque todo lo que Isaac hacía prosperaba. Así abrían un pozo, lo más importante en un desierto es el agua. Isaac venía con sus siervos y abrían un pozo y eso era un manantial que fluía. Entonces venían los otros pastores y decían, no, ¿sabes que esta es nuestra tierra? Es nuestro. O sea, estás pisando nuestro territorio, es nuestro, vete de aquí. Y peleaban los pastores. Entonces Isaac se hacía más para atrás y se hacía más para atrás. Y así sucesivamente, más o menos como 2 veces, hasta que llegó a Beerseba y se estableció ahí. Y Dios se le apareció esa noche. Y le dijo, yo soy, Génesis 26, 33. Después de que se alejó un poco, Génesis 26, 23. Le dijo, Jehová le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y te multiplicaré a ti, tu descendencia, por amor de Abraham, mi siervo. Isaac se le aparece Dios y le da la misma promesa, o sea, le recuerda la promesa que le había dado a Abraham. Entonces, ¿qué hace Isaac? Levanta un altar ahí, lo que leímos anteriormente en Génesis 26, 25, donde dice que edificó un altar y ofreció sacrificio. ¿Por qué? Por la confirmación de que le recordó la promesa que le había dado anteriormente a Abraham, ¿verdad? Y vemos también, después de Isaac, tenemos a Job. Job 1:5.
Dice Job 1:5. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme el número de todos ellos, porque decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Encontramos aquí un padre intercesor, ¿verdad? ¿Quién de aquí que somos padres no les gusta interceder por los hijos, verdad? Lo primero que vemos es eso, un padre intercesor. Pero ¿por qué era un padre intercesor? Porque tenía temor de Jehová, porque conocía a Jehová, por eso intercedía por sus hijos. La diferencia, no sé si lo han notado, en los primeros ejemplos que vimos, la razón de las ofrendas de los holocaustos eran en gratitud, eran por la confirmación de que les habían dado la promesa, era por prosperidad. Entonces ellos en gratitud presentaban holocausto a Jehová. Lo notamos, ¿verdad? Pero el holocausto de Job fue diferente. El holocausto, la ofrenda que Job oficiaba delante de Jehová era por... Sí, pero ¿por qué? Por pecado. Y aquí es donde vamos a entrar a ver lo que es el sacerdocio. El pecado. Job nos está revelando que la paga del pecado es muerte y que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces vemos todos los demás ofrendas diferentes, ¿verdad? También los sacerdotes paganos, ¿para qué? Para que les fuera bien, para todas esas cosas. Pero Job aquí nos está dando, abriendo el panorama, abriéndonos y diciendo, aquí hay algo que tenemos que poner mucha atención. Sacrificio por el pecado de sus hijos. Sus hijos, pues eran hijos de Job, se supone que nuestros hijos deben de ser cristianos, ¿verdad? Se supone que nuestros hijos deben de amar a Dios con el ejemplo que nosotros les damos y con la conciencia que Dios ha puesto en ellos. Sin embargo, no siempre es así, lamentablemente. No quiere decir que no seamos buenos padres o que no les hemos dado un ejemplo. Quiere decir que son personas que tienen la decisión y que tienen la capacidad de decidir amar a Dios o no amarlo. Sin embargo, el ejemplo de es indispensable para que ellos tomen el camino que deben de llevar. Entonces Job, como intercesor, él entendía eso, pero no solamente por sus hijos, sino Dios nos está hablando aquí de que hay algo que tenemos que entender. La primera persona que pensó en la necesidad de un mediador entre Dios y los hombres, ¿quién cree que fue? El mismo Job. Nuestro gran siervo Job fue el que nos está diciendo que se necesita alguien en medio, que se necesita un sacerdote que interceda delante de Dios. Job, después de esto, ustedes conocen la historia, lo hemos estudiado, también tomamos un estudio de la A a la Z del libro de Job y entendimos tantas cosas y lo aprendimos. Si tienen tiempo y no lo recuerdan muy bien, se los recomiendo que vayan nuevamente a los libros y lo estudien. Está todo y todo lo podemos encontrar. Entonces vemos que cuando Job estaba en su dilema de que él estaba sufriendo por lo que le había acontecido, que él estaba en ese momento de dolor, de frustración, de enfermedad, que había perdido absolutamente todo, hasta los hijos por los cuales él daba sacrificio, habían muerto. Job estaba, sabemos, ¿verdad?, tirado en las cenizas, rascándose que ya no podía más. Entonces Job dice, yo necesito hablar con Dios. Yo necesito una entrevista, una audiencia con Dios. ¿Por qué? Porque él, en su entender de él decía, yo no merezco lo que estoy pasando. Yo he caminado, en su entendimiento, Job había caminado con Dios
como debía de haberlo hecho. Y lo podemos ver porque Dios le dice al Satanás mismo: no has considerado a mi siervo Job, que es justo. Entonces, Job no estaba tan equivocado, ¿no?, en sus pensamientos. Sin embargo, Job entendió algo. Entendió que no era posible que él pudiera ir delante de Dios. Acompáñenme a Job 2 y 3. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no podrá responder a una cosa entre mil. Entonces, la pregunta que hace Job aquí dice: ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Nos está dando la apertura a la doctrina de la justificación. Sin él darse cuenta, él está diciendo: se necesita algo, alguien, tiene que haber una cosa con la cual el hombre pueda ser justificado delante de Dios. Porque el hombre no puede ir delante de Dios. Él decía: necesitamos un árbitro, por así decirlo, un mediador entre el hombre y Dios. En Job 9:32 sigue diciendo, Job 9, del 32 al 33. Y nos dice la razón por la que él no podía ir delante de Dios. Dice: porque no es hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro, mediador, sacerdote, que ponga su mano sobre nosotros dos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Job aquí? Literalmente, el hombre en sí mismo no puede presentarse por sí solo delante de Dios. Aunque él en su entendimiento decía: bueno, yo he sido recto, yo he hecho como a Dios le agrada, en su entendimiento, sin embargo él dice: Dios no es igual que yo. O sea, yo como hombre no me puedo poner al mismo nivel que Dios. Se necesita algo entre nosotros. Porque al principio lo vimos, que él ya había entendido que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados, ¿verdad? Y lo mejor aún, hermanos, es que pareciera como que sí es Job, ¿verdad?, diciéndolo, ¿no?, y él entendiéndolo. Pero lo que podemos ver es que es Dios dándole la revelación a Job y dándonos la revelación a nosotros y dándonos el entendimiento que iba a haber algo, que necesitaba haber algo para que nosotros pudiéramos acercarnos a la presencia de Dios y poder restaurar la comunión entre Dios y el hombre, ¿verdad? Entonces surge una pregunta. Estamos hablando del sacerdocio, estamos viendo la necesidad que Job nos está presentando y estamos viendo que Job presentó ofrenda por el pecado sin haber sido oficiado sacerdote, por así decirlo, oficialmente. Entonces, ¿por qué Dios estableció entonces el sacerdocio? Y la respuesta, pues Job no la dijo, ¿verdad? Por la necesidad de un mediador entre Dios y los hombres. El hombre por sí mismo no puede acercarse a Dios. Es Dios el que siempre busca. En 1 de Juan 4:9 nos dice que si nosotros podemos amar a Dios, ¿es por qué? Es porque Él nos amó primero. O sea que Dios siempre hace todo primero. Aunque uno diga: no, yo encontré a Dios, yo busqué a Dios. No fue así. Dios puso en ti el querer, como dice la palabra, el querer como el hacer. La intención del corazón, lo vimos en el pasaje que leímos de Noé. La intención del corazón del hombre es de continuo al mal. No hay justo ni aún uno. Toda la tendencia de la naturaleza del hombre caído es hacia el mal. Es Dios quien en su infinito amor, en su infinita misericordia, provee todo lo necesario y nos da luz
para que nosotros podamos venir, y más ahora nosotros que nos encontramos en la dispensación de la gracia. A veces, a mí me pasaba que yo decía, cuando leía el Antiguo Testamento y leía todas las historias y leía todos estos hombres y leía todo eso, y yo decía en mi entendimiento, ¿verdad? Bien pequeñito, yo decía, pero es que esta gente no entendía, pero es que esta gente, ¿por qué era así? ¿Por qué si estaban viendo maravillas? ¿Y por qué si estaban viendo señales y se apartaban de Dios? ¿Por qué? Pues porque estaban en una naturaleza caída, porque la tendencia del corazón es al mal, y porque no vivieron como nosotros estamos viviendo ahorita, con la presencia del Espíritu de Dios. Ellos no tenían el Espíritu Santo como nosotros. Nosotros ya vimos también que el Espíritu Santo obró de una manera en el antiguo pacto, pero no obró como obra aquí. Él estuvo presente desde el principio, porque es Dios. Él estuvo presente en la creación, en todas las dispensaciones ha estado y estará, porque es la presencia de Dios. Pero la obra, la función del Espíritu Santo no era la misma en el hombre como lo es ahora. Entonces esa es la razón, y que, como les digo, cuando uno entiende, a veces uno es bien ligero para juzgar. O sea, a mí me pasaba, yo decía, esta gente que... Y también la otra cosa es que los milagros, los prodigios no son la causa de que el hombre vea a Dios, porque si eso fuera, pues nadie se hubiera perdido y no hubiera habido necesidad de Cristo, ¿verdad? Porque pues si está viendo que Dios hace, bueno, entonces sí. No es eso, y lo podemos ver. A veces la gente se acerca a Dios por un milagro. Le dices, ven a Dios y Dios te va a sanar, Dios te va a dar esto. Dios lo puede hacer y lo ha hecho y lo hará, pero no es esa la razón por la que nosotros tenemos que presentarle el Evangelio a una persona, y no es esa la razón la que nos debe de mantener cimentados en la gracia de Dios. La razón por la que nosotros tenemos que invitar a las personas y hablarles del Evangelio es por eso que vimos en Job, porque el hombre por sí solo no se puede acercar, y para que el hombre se acerque a Dios tiene que haber derramamiento de sangre. La única solución fue la expiación por el pecado. Y el martes, no este martes, pero los que están tomando doctrina fundamental saben a lo que me estoy refiriendo. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, ¿verdad? Entonces, Primera de Juan 4:19 nos dijo que todo lo que nosotros hacemos es porque Dios, si nosotros le amamos a Él, es porque Dios nos amó primero. Con la caída del hombre en el Edén, la humanidad completa perdió el camino hacia Dios. Acordémonos que en el Edén estaban en comunión, en un estado de inocencia, pero había una plena comunión con Dios. Sin embargo, se rompió, el hombre perdió, la humanidad completa perdió el camino. Y aunque aparentemente dicen que todos los caminos llegan a Roma, con Dios no es así. O sea, muchas personas que hace esto y es lo mismo, y vas a servir a Dios y aquí es lo mismo, y ve a esta religión y es lo mismo, o hace esto y es lo mismo, es el mismo Dios, Dios nos ama y Dios es amor y todo es amor. Sí, Dios es amor, pero Dios estipuló un camino, Dios estipuló una manera, Dios estipuló un orden, y es ese orden el que tenemos que entender y por el que nos tenemos que guiar, ¿verdad? Entonces, la razón de esto pues fue la causa de que necesitaba haber una reconciliación, y con la reconciliación forma parte del plan divino desde antes de la formación, desde antes de la creación del mundo, y el sacerdocio también forma parte de ese plan de redención desde el principio. Como ya hemos aprendido, el pastor nos ha explicado muchas veces lo que es una sombra, lo que es una figura, los tipos de Cristo, los tipos que apuntan a la obra y al plan de Dios para la humanidad, la figura de lo que había de venir. Entonces el sacerdocio también forma parte de la figura de lo que había de venir, de la sustancia. ¿Quién es la sustancia?
Cristo mismo es la sustancia. Entonces, cuando estuvimos viendo el tabernáculo, el sacerdocio forma parte del tabernáculo. Cuando Dios le dio la manera de construir el tabernáculo a Moisés, no solamente le dijo, vas a hacer el tabernáculo, y después le dijo, ya después de que estaba construido, Dios dijo, pues ya, ¿y ahora qué voy a hacer? No, el sacerdocio forma parte del tabernáculo. Las personas que oficiaban los sacrificios forman parte de esa parte del tabernáculo, ¿verdad? El abismo que había entre Dios y la humanidad es el pecado. Dice en Romanos 3:23, si me acompañan, Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dios es justo, Dios es santo, y lo único que puede satisfacer la justicia de Dios y la santidad de Dios era el sacrificio oficiado por un mediador instituido por Dios y con todas las estipulaciones que Dios le dio a Moisés de cómo tenía que fungir el sacerdocio, ¿verdad? Entonces, el sacerdocio es la función que Dios estableció para poder presentar el sacrificio por el pecado. Como lo vimos anteriormente, varios de los hombres de Dios pudieron acercarse y presentar sacrificio por diferentes razones. Hasta que vimos a Job, él entendió que por el pecado se necesita un sacrificio. Pero Dios estableció la manera correcta, porque de lo contrario, pues todo el mundo presentaría sacrificio por él mismo y ya estamos, cada quien, como ahora sí como quien dice, cada quien decía antes en donde yo vivía, decía, cada quien reza por su santo, ¿verdad? O sea, cada quien ora por sí mismo, cada quien presenta su sacrificio y ya estamos bien, ¿verdad? Pero no, esto va más allá, esto va más profundo. Esto es algo que antes de la creación misma hubo un plan en el cielo. Apocalipsis nos dice que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la creación del mundo. ¿Y en dónde se inmoló? ¿Quién lo inmoló? El sacerdote, el mediador. ¿En dónde lo hicieron? En un altar. Vimos que todo el tabernáculo es sombra y figura de lo que había de venir. Cuando levantaron a Cristo en la cruz, ese era el altar, ¿verdad? Donde Cristo murió. Entonces, todo esto, todo el sacerdocio, todo lo que significa venir delante de Dios y presentar un sacrificio, había pasado en el cielo antes de la creación, porque para sacrificar un cordero se necesita un altar y se necesita alguien que lo sacrifique, alguien que interceda por el pueblo y que venga delante de Dios y lo haga. ¿Para qué? Para la remisión de los pecados y para que esa comunión que se perdió en el jardín del Edén pueda ser restaurada, como decía Job. Y miren, vamos a ir a Job nuevamente. Job 33, 22 al 24. Job 22 al 24. Dice, su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que le causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anunciare al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró
de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Una forma poética en la que Job expresa estas palabras y habla de que la alma va al sepulcro, ¿verdad? Y que dice, hace una pregunta, por así decirlo, y dice, si estuviese, o sea, está mostrando la necesidad, dice, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador, muy escogido. Elocuente es alguien que sabe hablar, que sabe expresarse, que sabe venir delante de quien tenía que venir el elocuente mediador, delante de Dios. Dice, si le anunciara al hombre lo que debe de hacer y que le diga que Dios tuvo de él misericordia y que lo libró del sepulcro y que halló redención. Miren lo que hace un mediador, la belleza y la grandeza de nuestro Señor, que nos está mostrando que por medio del sacerdocio se está llevando a cabo la función de mediador entre Dios y los hombres, y que el mediador anuncia que Dios ha tenido misericordia de todas las almas que están a punto de descender al sepulcro, porque todos los que no tienen a Dios, ¿cuál es su fin? No es porque sea bueno, porque sea malo, porque haga cosas aquí, porque haga cosas allá. Simplemente es porque está en un estado de pecado. Y el estar en un estado de pecado, el fin es muerte. Pero Job nos está diciendo que ese elocuente mediador muy escogido anuncia al hombre su deber. ¿Cuál es el deber que está anunciando? El tomar en cuenta la obra de ese sacrificio perfecto por medio del mismo mediador que tuvo de nosotros misericordia y que ha librado nuestra alma del sepulcro y que hemos hallado redención. Y solamente puede ser eso a través del sacrificio. Y por eso es tan importante el que entendamos la función sacerdotal y la figura de lo que significa el sacerdocio. Acompáñenme a Hebreos 9:15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿De quién estamos hablando aquí? De Jesús mismo, ¿verdad? Jesús es la sustancia. Todo el Antiguo Testamento, todos los estudios del tabernáculo, ya lo vimos, apuntan a la obra de Jesús. Y el sacerdocio apunta al sacerdocio de Cristo. Y el sacrificio apunta al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y por medio de eso, los llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. Primera de Pedro 2:9 al 10 nos dice, yo sé que ustedes se saben este texto de memoria, ¿verdad? ¿Sí se lo saben? Primera de Pedro 2:9 al 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. El sumo sacerdote es mediador entre el pueblo y Dios. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Amén. Entendimos
de lo que se trata la figura del sacerdocio? Amén, lo entendimos. Gracias a Dios por su palabra, porque entender las tipologías, a veces muchas personas dicen, bueno, ¿por qué predican del Antiguo Testamento? Eso como que ya es antiguo, ¿verdad? Es bien antiguo, como que hay que hablar solamente del presente y todo eso. Pero Dios se ha dado a conocer a la humanidad desde el principio. En Hebreos, no tengo la cita, pero en Hebreos nos dice también que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, nos ha hablado ahora por medio del Hijo. Antes nos había hablado de distintas maneras, pero el hombre en su entendimiento, alejado de todo lo que Dios hacía, no entendía. Caminaron por el desierto con la presencia de Dios mismo y su entendimiento estaba cegado, estaba errado. Entonces, Él intenta mostrarse al hombre, Él intenta hablar, Él intenta mostrarles el camino, Él intenta darnos todo lo que necesitamos, pero el entendimiento de ellos estaba cegado, estaba velado de cierta manera. Y parte de la función sacerdotal es que Dios, la única manera en la que Él está comprometido a hacer algo es por medio de su palabra. Entonces vimos que un sacerdote es aquel que viene y hace la función entre el pueblo y Dios. La única manera que Dios va a mostrarse y va a hablar y va a actuar a favor del pueblo es si se lleva a cabo lo estipulado por Él, ¿verdad? Que dice, la única manera en que puedo perdonar al hombre es si hay ¿qué? Arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, Dios no puede salvar a las personas. Lo vimos también la clase el martes pasado. La única manera en que Dios va a poder venir y ser propicio del pueblo es de la manera que Él lo estipuló. Y de la manera que Él lo estipuló desde antes de la fundación del mundo fue a través del sacrificio, a través del derramamiento de sangre, para que todos los que seamos lavados en esa sangre y seamos partícipes de la expiación de Cristo, podamos tener vida nueva en Él y convertirnos ahora sí en reyes y sacerdotes, ¿verdad?